Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde nos están escuchando. Muchísimas gracias, bienvenidos a este webinar, el primer webinar de este 2025. Qué bueno tenerlos por acá. Si me permiten un minuto, a ver si se conectan otros participantes. Tenemos registrado bastantes personas interesadas en este tema y en breve estamos comenzando. Ok, muy buenos días a todos, buenas tardes, reiterados. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer seminario web del año 2025. Tenemos diseñado una serie de temas, tenemos diseñado una serie de debates y análisis. Recuerden que a mí, a los que nos han acompañado en otras ocasiones, a nosotros siempre nos interesa el intercambio, nos interesa mucho escuchar sus opiniones y sobre todo que los elementos que vamos a estar revisando y los temas sobre todo que vamos a estar tocando durante todo este año 2025 que sean de su agrado. Hoy vamos a hacer un primer webinar con un enfoque un poco técnico, comunicativo, que está relacionado en entender un poco cuáles son las diferencias y qué es lo que ocurre cuando intentamos hacer análisis de causa-raíz y cómo entonces el método de Sology, que, bueno, que está probado, que está implementado en muchas industrias, ayuda a que las organizaciones vayan incrementando en el tiempo esta capacidad de desarrollar investigaciones, desarrollar análisis sobre todo con un enfoque pragmático y técnico que está vinculado a un criterio normativo, ¿no? A una norma en específico que es lo que de alguna forma nos sirve de patrón para poder ir desarrollando todos estos modelos. Por eso lanzamos en nuestro webinar del día de hoy a partir de una pregunta que es si hacemos ACR o empezamos a hacer Sology, lo que propone el método ACR de Soloy para la resolución de problemas. Primero, cuando pensamos en ACR, debemos entender siempre que estamos ante un proceso que tiene que ser sistemático y constante. Es uno de los puntos que más contradice la práctica cotidiana de los análisis de causa raíz en las organizaciones. O sea, el desarrollo de procesos de investigación normalmente no se hace de manera sistemática, no se hace insertado en todos los procesos de gestión que tenemos y mucho menos de manera constante. O sea, estamos hablando de que solamente investigamos cuando realmente hay un problema, cosa que no está del todo equivocado, pero sí tenemos que tener un enfoque de constancia a la hora de poder realizar esa investigación. La realidad es que las organizaciones aplican técnicas o herramientas pero no se inserta dentro de un método estructurado o de un método sistemático que ayude a mejorar en el tiempo los procesos de resolución de problemas. Es muy común que en muchas de las conferencias o en las pláticas y congresos donde participamos el personal o el equipo de Sology, siempre le preguntamos si nosotros hacemos análisis de causa raíz y el 99% de los participantes dicen que sí, que lo hacen. Y de ahí viene la segunda pregunta que es, bueno, y si hacen análisis de causa raíz, ¿por qué seguimos teniendo problemas? ¿Por qué seguimos teniendo eventos, accidentes, fallas, etcétera, que al final es lo que estoy intentando evitar? De ahí entonces comenzaremos marcando en este webinar una diferencia a partir del conocimiento que podemos transmitir
cuando comparamos lo que proponen los marcos regulatorios, los marcos normativos, que sería la manera en que nosotros deberíamos compararnos, y empezamos entonces a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el uso del método de ACR de Sology. Por eso a mí me gusta siempre el intercambio, siempre voy a estar preguntándoles a ustedes, cuéntenme por favor, ¿qué creen ustedes con respecto a estos elementos? ¿Está alineado a lo que ocurre, a lo que reciben, a lo que realmente visualizan diariamente en los procesos de investigación en sus organizaciones? Y sobre todo, su opinión con respecto a la necesidad de aplicar procesos estructurados para poder mejorar paulatina e incrementar en el tiempo ese impacto en la recurrencia, que es lo que nos está dañando. Siempre pueden hacer uso de las opciones del chat de aquí del Microsoft Teams, o hacer uso de las opciones de preguntas y respuestas que con todo gusto vamos a estar atendiendo durante esta hora aproximadamente, quizás menos, en el webinar del día de hoy. Por eso es un gusto para mí darle la bienvenida a este primer seminario de Sology del 2025, que siempre estamos buscando aportar un granito de arena en el cambio cultural del análisis de causa raíz en las organizaciones. Siempre en Sology tenemos la confianza de que los contenidos de este y otros webinars que vamos a estar presentando van a enriquecer positivamente sus experiencias, pero sobre todo que le brinden herramientas prácticas y concretas para poder realizar su función de líder con mayor satisfacción. Eso es lo que buscamos, ese es el objetivo y la misión que tenemos en Sology: crear un equipo y crear personas resilientes a la hora de resolver problemas y que estén enfocados en el tema de la prevención, siempre basado en la prevención. El día de hoy, nuestro objetivo es proporcionar una pequeña pero profunda comparativa entre lo que se aplica en materia de ACR y el valor que aporta y que puede aportar a las organizaciones el uso del método de ACR de Sology, pero siempre desde una mirada técnica, específicamente buscando aquellos puntos en los que nosotros podemos mejorar, en lo que nosotros debemos preocuparnos para ir cambiando paulatinamente. Lamentablemente esto es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí nos va a permitir encaminarnos, ¿no? Ir buscando ese camino en la mejora de la mejora continua de nuestras organizaciones. Como siempre, encantado de escucharlo, encantado de saber quién nos acompaña. Por favor, en el chat son libres de comentarme. Bueno, el nombre sale generalmente cuando están registrados, pero desde dónde se conectan, cuáles son las especialidades o las funciones. Si quieren colocar el nombre de la empresa, con todo gusto. Pero lo más importante que me gustaría escuchar es qué esperan de los webinars de Sology, que son, desde el punto de vista práctico, algo que nos está dando mucha satisfacción en este proceso, ¿no? Yo me incorporé a presentar estos webinars el año pasado, y para mí ha sido muy satisfactorio poder interactuar, intercambiar con muchos durante la presentación de los webinars y también posteriormente con ideas, con elementos que realmente valen la pena comentar. Por favor, pueden hacer uso del chat, pueden hacer los comentarios que gusten, siéntanse libre de hacerlo. Y mientras tanto, se toman la iniciativa, me voy a presentar de manera muy rápida. Mi nombre, Elorizac Sabisky Eduardo. Estoy transmitiendo de las oficinas de Sology en México, específicamente en la ciudad de Querétaro. Soy facilitador e instructor certificado de Sology, y además de fungir como representante regional de Sology Latinoamérica aquí en México, tengo esa doble función. Facilitador de aprendizaje también, o sea, profesor en el Tecnológico de Monterrey. Para mí es un honor siempre decirlo. Soy gerente de una consultora que se llama Just in Time, y ya logré también la certificación en análisis de riesgo. Aquí tienen los correos, aquí tienen la información para que puedan contactarnos. De todas maneras, más adelante en nuestros avisos patronales vamos a estar dando más información al respecto, pero cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto estamos a la orden, porque, repito, o sea, la intención nuestra es ir evolucionando de manera concreta y lo más evidente posible el tema
de la resolución de problemas. Por acá nos comenta Leila que trabaja, es de Perú, es gerente general de IGM Group. Muy bien, muchísimas gracias Leila, bienvenida. Excelente por su comentario. Aquí está Georgina, un saludo Georgina, siempre es bueno saludarlo. Tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo con la ingeniero Georgina. Ahí está haciendo el comentario. Con todo gusto los vamos leyendo y vamos sobre todo viendo qué experiencia o qué elementos les gustaría ir desarrollando o ir comentando en el transcurso de este seminario. Iniciamos entonces con un elemento que creemos que es importantísimo entender en materia de análisis de causa raíz. Agustina Miliani también nos contacta desde Argentina, de Industrial Training LDC. Bienvenida Agustina, excelente, muchísimas gracias. Por eso les digo que tenemos participantes de muchos países. Qué bueno que nos acompañen y qué bueno que podamos intercambiar en esta gran comunidad. Existe una norma europea, no se considera una norma ISO, no existe una referencia de norma ISO y mucho menos puede ser considerada una norma internacional, aunque es una de las normas de referencia más importantes que existen, que es la EN UNE 62740, asumida o adquirida por la NOR para el idioma español en su versión de 2015, que es la norma de referencia para análisis de causa raíz y es de los elementos que vamos a estar desarrollando. Y esta norma tiene que ser nuestro marco de referencia fundamental a la hora de poder hablar y poder transmitir y poder desarrollar un proceso de análisis de causa raíz coherente. Esta norma refiere que un ACR está asociado a un proceso sistemático, por eso hablamos de un sistema, por eso hablamos de que nosotros deberíamos desarrollar metodologías que me permitan investigar sistemáticamente y de manera constante los eventos que se están presentando. Este proceso sistémico, su objetivo fundamental es identificar factores que contribuyan a un evento en particular que la norma lo denomina evento foco o evento focal. Hay muchas traducciones al respecto, pero esta es la más aceptada en referencia a la norma. Basado en esto, tenemos que comprender que muchas veces el objetivo no es solamente encontrar la causa raíz, de eso estaremos hablando en otro webinar en los meses posteriores, sino que también entender cómo ocurrió, por qué ocurrió y cuáles fueron esos factores que contribuyeron a la ocurrencia de ese evento en particular. Esos factores, encontrar esos factores es lo que después nos va a permitir a nosotros tomar las medidas correctivas o preventivas que entonces terminen en la reducción de la recurrencia. Por acá, Andrea Milena también nos saluda desde Colombia. Muchísimas gracias, Colombia, en Axia Colpatria. Muchísimas gracias. Dice que está en una empresa de vigilancia donde maneja sistemas integrados de gestión. Muchísimas gracias. Se adapta al tema y vamos a estar comentando un poco al respecto. Karen también se conecta desde Perú. Muchísimas gracias. Es comercial de IGH Group. No sé, creo que lo identifico el IGH Group por alguna razón. Lo identifico. Y bueno, todavía estamos leyendo sus comentarios mientras se vayan presentando. Basado en esto, entonces lanzamos una de las preguntas más importantes que tenemos para entender el proceso de implementación de un programa o de un evento y elementos asociados a los análisis de causa raíz. Basado en esto, sabemos cómo aplicar ese proceso sistemático, tenemos claro cómo sistematizar nuestras investigaciones, cómo hacer esa transversalidad de un proceso de análisis de causa raíz, de un procedimiento, de una metodología estructurada de investigación, análisis de causa raíz que sea de manera transversal y que toque todos los elementos y todos los problemas y todos los eventos, incidencias, desviaciones o no conformidades que tenemos. Creo que ese es uno de los puntos más importantes y uno de los elementos que tenemos que ir desarrollando y dándole respuesta en este webinar. Por supuesto, pueden dejarnos los comentarios. Georgina, un saludo, se conecta desde México. Desea
el curso Ampliar mi conocimiento en ACR para asesorar a mis clientes. Muy bien, Georgina, estamos a la orden, ya sabe cómo contactarme. Muchísimas gracias. ¿Sabemos aplicar estos elementos? Es una de las preguntas básicas que tenemos que hacernos, precisamente porque en nuestra experiencia, basado en lo que podemos ir identificando cuando nos enfocamos en las investigaciones, en los procesos de asesoría con nuestros clientes, podemos detectar que las organizaciones no están preparadas para adoptar un enfoque preventivo y sistemático desde los análisis de causa raíz. Creemos que ese enfoque de prevención que estamos buscando, porque si bien es cierto, los análisis de causa raíz se caracterizan por aplicarse después de que ocurra el evento, después que ocurra el problema, la incidencia, el accidente, la falla, etcétera, como quieran llamarlo. Pero el enfoque o la necesidad de hacer los ACR, la manera en que surgió dentro del proceso empresarial, está enfocado precisamente en tratar de buscar la prevención y la mejora continua en lo que estoy haciendo. Estas dos debilidades, o sea, no poder garantizar un enfoque preventivo, darle la importancia que tienen los ACR para garantizar un enfoque preventivo y que este proceso no sea sistemático, está dentro de las principales limitaciones que muchas de las organizaciones tienen, y no importa el tamaño de la organización, no importa el sector, no importa la función que tienen que ser. E inclusive como parte de cualquier sistema de gestión alineado a las normas ISO, es, se puede decir que un requerimiento de estas normas, desarrollar la investigación, analizar la causa raíz y establecer los protocolos para investigar por qué, pero sobre todo la investigación de ese por qué me tiene que dar respuesta de cómo prevenirlo y cómo mejorar entonces mi análisis de riesgo para poderlo desarrollar. Por esa razón y debido precisamente a estas pequeñas áreas de oportunidad que hemos ido identificando, se ha desarrollado el método de ACR de Sology, un método que tiene más de 30 años en el mercado y que ha impactado. Ha cambiado de nombre, sí, pero el método se mantiene vigente, el método ha evolucionado con las nuevas técnicas y herramientas. Y vamos a ver más adelante nuestra comparativa. ¿Qué sucede cuando nos alineamos exclusivamente a un ACR según la UNE 62740, que es nuestro marco regulatorio? ¿Y qué sucede o qué podría suceder en las organizaciones cuando no solamente nos quedamos en ese nivel, sino escalamos e incrementamos nuestro proceso de investigación, nuestro proceso de desarrollo, mejoramos nuestra cultura de ACR e implementamos y los alineamos con el método de ACR de Sology, que vamos a conocer algunos criterios en particular? Una pausa y vámonos a comerciales. Si me permiten, voy a hacer de manera rápida nuestros principales avisos patronales. Creo que es importante que conozcan qué traemos en este nuevo año, cuáles son nuestros puntos de comunicación, dónde están, dónde nos pueden encontrar. Publicamos y comentamos y desarrollamos mucha información que creo que es útil para que la comunidad que se dedica de manera profesional a hacer investigaciones y análisis de causa raíz puedan tener acceso a ella. Primero, por supuesto, estamos en nuestra página web sology.com, donde ahí estamos para que usted transforme en su organización la forma en cómo se resuelven los problemas. Nosotros estamos hablando de resolución de problemas siempre que estamos aplicando elementos de análisis de causa raíz. Por supuesto, tenemos nuestra página del Counseling. Counseling es nuestra plataforma informática que, de conjunto con el método Sology, hacen que las organizaciones evolucionen positivamente en un periodo de un año de manera muy palpable. O sea, en los términos de indicadores nos los han dado a reconocer. Por supuesto, tenemos nuestra página en LinkedIn, ahí nos puedes contactar directamente y buscar como análisis de causa a raíz Sology Latinoamérica. Tenemos también nuestro canal de YouTube que se llama Análisis de Causa Raíz ACR Soloy Latinoamérica, donde todas estas conferencias y otras que se van desarrollando en el tiempo, ahí están posteadas. Pueden repasar muchas webinars que se han venido haciendo en los últimos 5, 7 años. Ahí pueden recordar, ver otros tipos de contenidos que hemos subido, que por supuesto están a la disposición de ustedes. Y también
nuestro gerente de Latinoamérica, el ingeniero Augusto Constantino, tiene un podcast en Spotify que se denomina Mundo ACR, que yo invito a que ustedes lo vayan buscando, porque no solamente hay pláticas, hay entrevistas, hay casos reales, hay comentarios que de alguna manera van a enriquecer muchísimo estos elementos. ¿Qué traemos para este 2025? Dentro de los cambios fundamentales que ocurrieron, está precisamente el hecho de que vamos a aumentar, ampliamos nuestra oferta de webinar a dos temas por cada mes. Antiguamente hacíamos webinar una vez al mes porque hacíamos otro tipo de actividades. Creo que la comunidad nos ha obligado a ir evolucionando en estos temas y vamos a estar desarrollando 2 veces al mes los webinars, normalmente en la primera y la segunda semana del mes, perdón, en la primera y última semana del mes, pero que creo que van a traer temas bien interesantes. Además, estaremos transmitiendo seminarios, webinars, entrevistas, comentarios desde los eventos y congresos en los que el equipo de Soloy Latinoamérica esté participando. Ahorita, básicamente, tenemos previsto desarrollarlo desde el Congreso Mundial de Mantenimiento, del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad, que tiene 3 sedes acá en Latinoamérica, y hay otros congresos de seguridad en la minería, que estamos hablando de ingeniería industrial aquí en México. Son eventos que nosotros estamos incorporados en diferentes sectores y desde ahí vamos a estar transmitiendo y haciendo entrevistas siempre para que la comunidad esté informada de lo nuevo que está ocurriendo en materia de resolución de problemas. Por supuesto, ampliamos nuestra cartera de cursos, la pueden revisar en sology.com, donde incorporamos cursos de técnicas de análisis de causa raíz que además podemos, digamos que modelar o adaptar a las necesidades de las empresas cuando se trata de cursos privados. Y estamos lanzando cursos que relacionan los análisis de causa raíz con las normas ISO que muchas organizaciones tienen implementadas, y existe una, digamos que gran necesidad de información y gran necesidad de datos para poder ir relacionando e ir comentando cómo es que se van insertando este proceso sistémico y sistemático y constante de investigación, análisis de casos raíz de manera transversal en los diferentes sistemas de gestión que tenemos en nuestras organizaciones. Este curso está bien interesante, lo hemos estado lanzando, ya hay algunos clientes que lo han ido solicitando y ha tenido muy buena acogida. Y por último, no menos importante, estaremos lanzando en el primer semestre del año el método FMA o ANFE, como quieran llamarlo. No es más que el análisis de modos y efectos de falla para Latinoamérica en español. Ya se lanzó el año pasado para el mercado anglo, y en este caso va a incluir la certificación como facilitador FMA y la plataforma informática dentro del counseling, donde ustedes pueden manejar el método FMA no solamente como un método de análisis de causa raíz, sino también con un enfoque de análisis de riesgo que creemos que es bastante importante y potente, sobre todo para sectores de la metalmecánica, para la parte de administración, gestión de procesos, donde este método tiene una importancia bien interesante. Por favor, si están interesados, sigan nuestros canales. Vamos a estar haciendo todo el proceso de comunicación, pre-lanzamiento, por supuesto el lanzamiento que tengamos de este método, y lo vamos a estar presentando en los congresos y en los eventos donde vamos a estar vinculados. ¿Dónde contactarnos? Estos son nuestros 4 datos de contacto. Por supuesto, nuestro gerente de Soloy Latinoamérica, Augusto Constantino, un servidor que ya me presenté, la especialista de atención al cliente, Gabriela, y nuestra coordinadora de relaciones públicas, que siempre está conectada y siempre nos acompaña en nuestros webinars, Janina Reyes, que es una de las primeras conexiones que tenemos cuando tenemos interés en entrar y poder beber un poco de lo que podemos ofrecer en términos de análisis de causa raíz. Regresando entonces un poco a nuestro tema, perdón, ¿cuáles son los principales retos que tenemos cuando intentamos sistematizar el ACR? Esto es uno de los puntos más importantes que hoy debemos tener claro, ¿sí?
¿Cuáles son los retos? Entender los retos, entender las áreas de oportunidad para cuando nosotros dentro de nuestra organización le proponemos a nuestro CEO, a nuestro gerente, necesito comenzar a sistematizar los eventos, la investigación de eventos, necesito desarrollar protocolos, profesionalizar la investigación. ¿Cuáles son los principales obstáculos o los principales retos que tenemos y que entenderlo y comprenderlo es el primer paso para solucionarlo? Primero, en nuestra experiencia, podemos decir que en diferentes encuestas y en diferentes conversatorios que hemos tenido con nuestro equipo, clientes, usuarios, participantes en los cursos, etcétera, inclusive en algunas de las encuestas que se han hecho públicas en LinkedIn y en otras plataformas como la comunidad de ACR de Latinoamérica, estamos hablando de que uno de los puntos más importantes es que existe un proceso que no permite identificar correctamente la causa raíz. Eso de causa raíz mal identificada, entonces se vierte en un proceso de repetición. O sea, todo lo contrario a lo que se está buscando, que es evitar la recurrencia, sino que los problemas vuelven a ocurrir, inclusive nos enamoramos de los problemas y se hacen, en vez de ser un proceso de investigación sistemático, los problemas se hacen sistemáticos y recurrentes. Ya estamos ya entonces hasta que lo justificamos porque no tenemos manera de resolverlo. Este primer reto implica que no revelamos, no detectamos, no encontramos la causa raíz correcta. Encontrar la causa o las causas raíces de manera correcta es el primer desafío que tenemos que tener cuando hacemos este tipo de investigación. Y esto ocurre porque existe un gran sesgo en el proceso de investigación. El sesgo viene establecido por dos elementos fundamentales: la evidencia, la objetividad de esa evidencia que puedo demostrar, y el otro está alineado precisamente al proceso de investigación en sí mismo. ¿Qué es lo que me está aportando y cuáles son los criterios y técnicas de investigación que estoy desarrollando? En segundo lugar, la ausencia de evidencia impide establecer esa diferencia entre lo que realmente ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. Y es importante entenderla porque cuando yo demuestro con evidencia objetiva que esta causa ocurrió, que esta cadena de eventos se presentaron, ya yo tengo el primer paso para poder resolver el problema emitiendo soluciones. Pero no puedo quedarme ahí. Si mi enfoque es preventivo, también debería desarrollar una parte de la investigación para saber, bueno, cómo pudo haber evolucionado el evento, de qué manera se pudo haber dado aún cuando no ocurrió, porque eso entonces me está detectando áreas de oportunidad que tengo que mejorar y que tengo que atender de manera preventiva, que es precisamente uno de los objetivos de este proceso de investigación. El tercer punto está alineado con el dinero. ¿Ok? Hemos detectado que las organizaciones presentan baja o nula inversión en capacitación. ¿Sí? Esto hace que el personal que liderea las investigaciones de manera formal no tengan un proceso de profesionalización. Normalmente lo que me ha tocado, yo he desarrollado auditorías en sistemas de gestión, también soy auditor en sistemas de gestión, y cuando me toca revisar los temas de mejora continua, capítulo 9, capítulo 10 de las diferentes normas, me doy cuenta de que la profundidad que le hacen al análisis no es porque no deseen hacerlo, sino porque simplemente no han sido capacitados. O sea, no existe una profesionalización dentro de las organizaciones y mucho menos de encontrarnos equipos multidisciplinarios para investigar eventos. En cuarto lugar, existe una ausencia total de una cultura de ACR. Esto para mí, en lo personal y para el equipo de Soloy y la comunidad Soloy en general, es uno de los elementos que más impacta en el hecho de que no podamos resolver realmente los problemas que tenemos en las organizaciones. Nos enfocamos en la calidad, sí, nos enfocamos en los diferentes sistemas de gestión, pero no entendemos de que no existe el cierre de ese ciclo de mejora continua, ese ciclo Deming que tanto hablamos, o ese ciclo en que se enfoca los procesos de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, inocuidad, transporte, etcétera. No lo podemos cerrar si realmente no existe una cultura de investigar, no existe la cultura de cuestionarnos por qué ocurren las cosas y entonces evidentemente no podemos desarrollarlo de manera positiva. Y en quinto lugar, existe una tendencia
a no invertir o a no darle un valor agregado a aquellas plataformas tecnológicas que están hoy en día bien plantadas, que existen, que ayudan mucho a los procesos de investigación, sobre todo aquellas técnicas de información, manejo de datos, que es importantísimo para la toma de decisiones dentro del ACR, incluyendo la inteligencia artificial dentro de los procesos de investigación. Hoy ya Causeren lo tiene, pero muchas organizaciones no acaban de darle el valor que lleva este proceso tecnológico. Las plataformas informáticas no son para redes sociales, no son para intelectual solamente, sino también son herramientas, como su nombre lo indica, para que me ayuden, para que asistan al equipo de investigación, para que asistan al facilitador en el proceso de investigación y estén alertando constantemente de cualquier sesgo o cualquier diferencia. Sobre todo porque son capaces de pensar y analizar y detectar patrones muchísimo más rápido que nosotros. ¿Ok? No nos van a sustituir, no se preocupen, tranquilo por esa parte, no vamos a hacer en términos de investigación y resolución de problemas, todavía no vamos a ser del todo desplazados, pero sí tenemos que entender que la inteligencia artificial puede ser un miembro más de mi equipo, alguien al que yo puedo consultar y a alguien al que yo puedo poder preguntar y que haga análisis de manera muchísimo más rápida. Por tanto, en la práctica nos encontramos estos elementos que vamos a ver a continuación. Primero, las organizaciones seleccionan ya sean técnicas o herramientas de análisis de causa raíz para analizar todos los problemas de la organización. La mayoría de las veces nos hemos encontrado en organizaciones medianas o grandes que surgen desde la implementación de sistemas de calidad, procesos de investigación de mantenimiento o del área de seguridad, entre otros. Pero no todos aportan a la selección y uso de estas técnicas o herramientas de análisis de causa raíz. De ahí entonces se deriva el siguiente problema, la siguiente área de oportunidad, y creo que también debemos conocerla para separarnos, empezar a modificar nuestra actuación. Las organizaciones intentan adaptar el problema a la técnica o herramienta de ACR que tienen, pero fracasan precisamente porque la selección de esta técnica o herramienta o metodología de trabajo para investigar y analizar la causa raíz de los problemas va a depender de cuán complicado es ese problema que voy a investigar. Antiguamente, cuando surgió Chicago, cuando surgió los 5 por qué, los problemas eran simples, se consideraban sencillos, problemas lineales, donde las causas podrían estar una detrás de la otra y yo podía con un 5 por qué o con un diagrama de Chicago poderlo entender. Hoy, este aumento en lo complicado, este incremento en la complejidad y las relaciones que hay cuando ocurre un problema, me obliga a cambiar un poco esa técnica o herramienta y utilizar más árboles de falla, árbol lógico, lógica causal, o sea, elementos que hoy existen y me van a ayudar de alguna manera a entender estos elementos. Aquí entre estos dos tenemos más del 60% de las limitantes en la mayoría de las organizaciones. Técnicas y herramientas que son fijas, son constantes, todos los conocen, los dominan de manera parcial en algunos casos, pero son las que utilizan porque esa es la que está en el sistema de gestión. Y esa es la respuesta que me han dado. Esta es la que nosotros utilizamos porque esa es la que está en el sistema de gestión. Otras organizaciones que han entendido esto y han incrementado sustancialmente su proceso de investigación, se han dado cuenta de que hay que detectar o evaluar cuán complejo es el problema, cuán crítico es el problema, cuán costoso es el problema que voy a enfrentar, y entonces de ahí hacer una serie de elementos cambiando o modificando la herramienta o inclusive insertando herramientas o técnicas de análisis de causa raíz dentro de filosofías o de metodologías de investigación. Una de las más famosas es Kaizen. Existe, utiliza varios elementos, pero parte precisamente de entender que esta complejidad, o sea, cuán complicado es el evento, va a definir entonces la técnica y no al contrario. Después entonces tenemos que existe una tendencia a buscar culpables.
Es lamentable que después de tantos años de que se ha hablado del error humano, el comportamiento, los elementos cognitivos, etcétera, todavía muchas organizaciones buscan culpables y no buscan soluciones. Yo siempre digo de que para ellos se le hace más fácil despedir que arreglar el problema, pero en términos económicos es mucho más caro despedir que intentar arreglar los problemas que tenemos dentro de nuestra organización. Para esto existen muchos elementos, tanto los criterios de ACR que maneja la norma europea 62740, como los procesos de método estructurado que propone Sologi, permiten de alguna manera profundizar directamente, no solamente en la acción o inacción humana, que vamos a hablar dentro de eso en un ratito, sino también identificar cuáles son esas causas sistémicas que tengo en mi organización que en la mayoría de las ocasiones están asociadas a barreras, controles, procesos o elementos, procedimientos documentados propios de la organización que están ocultos porque busco el culpable y no cuál es la causa fundamental que lo generó ese elemento. Y por último, la ausencia de grupos de investigación multidisciplinarios que estén establecidos, que estén profesionalizados, que estén dentro de un programa de ACR y que incluyan todos los elementos de evaluación de esos equipos, inclusive con indicadores de desempeño y de mejora, para que ellos de forma proactiva puedan inclusive aplicar directamente criterios de solución. Estos cuatro elementos que están agrupados y que son, digamos que los más importantes, como dicen, en la punta del iceberg, los hemos identificado en la práctica cotidiana. Para esto entonces existe el primer paso, que es entender cuál es el origen. Y el origen fundamental está en una mala interpretación con sesgos en las interpretaciones de los conceptos asociados al análisis de causa-raíz e inclusive aquellas normas como la 62740 que mencionamos o inclusive la manera en que algunos, digamos que entidades gubernamentales piden a sus agremiados, a sus regulados, la forma en que vamos a investigar. Me ha tocado ver algunas de este tipo acá en México, por supuesto, me ha tocado ver algunas en Perú, donde hay una interpretación o una manera de tratar de llevar un proceso, un procedimiento de investigación, análisis de causa raíz y genera este sesgo, porque obliga a las organizaciones a trabajar problemas muy complejos, problemas muy complicados, con diferentes entradas, con varias salidas, con impactos en diferentes sectores, dentro de una caja cerrada que al final no me permite realmente comprender o analizar la causa raíz o las causas raíces de mis problemas. Para esto entonces vamos a ver cuál es el marco de aplicación de esta norma UNE EN 62740 en su versión en español. No, es importante siempre hablar de la versión en español porque si bien la versión en inglés no es muy diferente, sí hay algunos ámbitos de aplicación diferentes porque aplica para, como es europea, también aplica para países de habla anglo, pero habla alemana, francesa, etcétera, y cada una tiene diferentes elementos de interpretación. No muy diferentes, pero sí hay que hacer la salvedad. Esta norma, primero que todo, entender que establece los principios del análisis de causa-raíz. Si yo quiero saber cómo desarrollar o de qué manera enfrentarme a un proceso de investigación, análisis de causa-raíz, debería estudiar esta norma. De ahí entonces se desprende un marco estructurado donde me dice paso a paso cómo es que yo debería investigar un evento. Esto va como un proceso estructurado, como una metodología de investigación que en algún punto entonces propone el uso de diversas técnicas o herramientas de investigación que son las que me hacen llegar a esa causa o a esas causas raíz. Aquí sí hago la diferencia, porque 5 por qué me permite encontrar una, pero el diagrama de Chicago me permite encontrar varias, por poner un ejemplo. Esta norma tiene 13 técnicas descritas en el anexo C, donde están las comparativas, que les invito a que puedan ir revisando. Aquí también, dentro de sus elementos más importantes, está la intención de enfatizar en la identificación de la causa raíz, pero más allá
de los síntomas inmediatos. Recuerden que cuando yo hablo de causa, estoy hablando de que surgió y generó un efecto. No podemos nunca hablar de causas sin sus efectos. Por eso tenemos que profundizar en esos síntomas, en esos eventos que están relacionados, que dieron o permitieron de manera temporal que ocurriera esa causa, que ocurriera ese evento. A eso se refieren esos criterios de síntomas que muchos, entonces, venimos a la siguiente, los determinan o lo conocen asociado a factores técnicos, humanos, organizacionales. Están también los elementos o causas físicas o causas humanas, dependiendo de las traducciones o las aportaciones que se han hecho en cada una de las organizaciones. Recuerden que es parte del hecho de que en muchas ocasiones se han hecho interpretaciones bastante sesgadas de lo que establece la norma. Y también todo esto establece que se indica un enfoque amplio y aplicable para distintas industrias. Algo que es importante porque inicialmente en las primeras versiones se decía, o sea, se hablaba inclusive del término falla y no evento y no del término evento o punto focal. El término falla es más, digamos, que es aceptado en términos de mantenimiento, inclusive algunos temas de confiabilidad humana hablan del concepto de falla humana, pero evolucionó la norma y ahorita habla de punto focal o evento focal o problema, que es lo que precisamente puede ocurrir y ocurre en cualquier sector, cualquier industria, cualquier proceso, desde las organizaciones pequeñas comerciales de carácter limitado local, me refiero a impacto local, hasta las multinacionales que pueden trabajar o pueden presentar diferentes puntos focales, inclusive diferentes líneas de investigación a solucionar. Precisamente por esto, ¿qué hacemos? O sea, nos hacemos la pregunta, ¿nos quedamos con la interpretación del ACR o tratamos de evolucionar a buscar un enfoque superior? Este enfoque de análisis de causa-raíz de manera sistemático es utilizado para investigar fallos y eventos adversos con el fin de prevenir su ocurrencia. Y esto es algo que no se nos puede olvidar. Prevenir la ocurrencia es el punto, es el elemento, el objetivo fundamental. A mí me han preguntado, ¿por qué no hablas de causa raíz? Porque el objetivo no es la causa raíz. El objetivo es generar las soluciones para evitar, prevenir la ocurrencia del evento. Para llegar a este objetivo, todo lo demás lo tengo que hacer correctamente, identificar la causa, generar evidencia, hacer todo el proceso de investigación. Por esta razón, la UNE 62740 establece tanto como el método de Soloye un marco estructurado para identificar y análisis de causa raíz, aunque se diferencian fundamentalmente en la metodología, el alcance y la aplicación práctica. Una de las cosas que tiene esta norma es que te dice el qué, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pero nunca te establece y te define el cómo voy a hacerlo. Y entonces de ahí evoluciona al método Soloide, donde no solamente decimos qué, también decimos el cómo, también establecemos los cuándo y con qué. ¿Cuáles son esos recursos que ustedes de alguna manera deberían estar previendo para poder desarrollar investigaciones de manera coherente? Pero ¿qué significa enfoque sistemático? ¿Sí? Porque hemos hablado que establece un enfoque sistemático. Cuando hablamos de enfoque sistemático, se basa en un concepto de sistema. ¿Sí? Todos recordemos el concepto de sistema donde está todo relacionado y el resultado es mucho más que la simple suma algebraica de sus partes. Entonces estamos hablando de un conjunto de elementos que están interconectados, donde hay transformación de entradas a salida, donde hay procesos conectados que no necesariamente tienen que hacerse en serie. ¿Ok? Yo no tendría que esperar a hacer el paso 3 para que termine el paso 2. No, yo de hecho puedo del paso 3 seguir al paso 4 o regresar al paso 2 para volver a establecer el objetivo, ¿no? Es una forma que me permite pensar, ¿ok? Y analiza las relaciones entre los diferentes elementos de un sistema para comprenderlo y solucionar los problemas, que al final es uno de los criterios fundamentales que tenemos y manejamos cuando hablamos de hacer. ¿Sí? Para esto, una pequeña comparativa. De manera general, el enfoque y objetivo de la norma
establece un marco general para realizar ACR. En el método Sology tenemos un método estructurado, aplicamos múltiples orígenes de problemas independientemente de dónde ocurre, y este ACR y este método, perdón, permite asimilar problemas un poco más complicados en el origen, ¿no? En el origen y lo que ocurrió para que llegara a suceder. La aplicabilidad de estos métodos, bueno, para la UNE permite implementarse para la industria de manera general, pero sin un modelo específico. O sea, la norma no te establece un modelo de trabajo a seguir. En cambio, el método de ACR de Sology sí establece procesos para industrias, procesos sobre todo con enfoque en industrias de alto riesgo, pero de manera práctica, ¿ok? Todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos desarrollando, lo podemos llevar a un sistema de gestión, o sea, a un software, una plataforma informática que se llama Counseling, que con herramientas especializadas me ayuda a gestionar los ACR, me ayuda y me asiste en el proceso de investigación. Los niveles de flexibilidad, la norma es muy general, que deja abierta la selección de la herramienta, y en el caso del ACR de Sology tenemos ya un método más estandarizado con pasos definidos aplicado por un concepto de metodología. Por tanto, la norma UNE 62740 tiene un marco amplio y flexible, y el método Sology está optimizado. Partiendo de la UNE, optimiza el proceso de investigación y permite entonces un aprendizaje en el tiempo para no solamente las personas, sino también para la generación de conocimientos propios en la organización. El enfoque ese de la generación de conocimiento que muchas normas, muchas empresas tienen implementada en su sistema de gestión 9001, nosotros tratamos de garantizarlo con un proceso de aprendizaje en el tiempo, no solamente de las personas, sino también de la organización. En términos de metodología, la estructura del proceso, tanto la norma como el método Sology lo definen en 5 pasos. ¿Sí? ¿Qué sucede? El método de la norma UNE te dice que yo tengo que hacer una iniciación, ¿sí? Que es la parte inicial, reconocer el problema y establecer la necesidad de investigación. Bueno, y a partir de ahí estamos en el establecimiento de hechos, el análisis y validación, y termina con la presentación de resultados. Si se dan cuenta, análisis y validación no te dice cómo enfrentar el proceso. El método de ACR de Sology, que tiene también 5 pasos, comienza definiendo las evidencias objetivas que yo tengo. Y a partir de ahí, entonces, establezco el contexto del problema, y sí aplica una investigación a partir de un árbol causal, o aplicando la lógica causal, que valida constantemente las relaciones causales que establece. El paso número 4 es define soluciones, que es una de las diferencias fundamentales que tienen estos dos métodos que vamos a ver a continuación, y por supuesto el enfoque final. En cuanto a las herramientas, ya lo comenté, hay 13 herramientas que están en la norma, están indicadas, y de ellas nosotros en el método Sology proponemos combinar a partir de un árbol lógico de causa diferentes modelos de investigación, que pueden ser tan sencillo como el 5 por qué, o podemos llegar a un nivel de complejidad con la lógica causal a partir de factores contribuyentes. Y eso hace que la validación de las causas sea diferente. El método, la estructura de la norma, establece que se enfoca en la verificación de la hipótesis. Nosotros en el método Sology nos basamos en la evidencia documentada y el análisis estructurado para verificar las causas. ¿A partir de qué? Encontrar causas no transitorias y transitorias que me generen una contribución desde la lógica causal. Por favor, si tienen duda en este concepto, revisen en el sitio web, en el canal de YouTube de Sology Latinoamérica, revisen los webinars anteriores donde hemos estado platicando bastante de lo que es lógica causal, relaciones causales, todo lo que es transitorio y no transitorio. Desde el enfoque de la identificación y clasificación de causas, ya les di un adelanto. Uno de los puntos fundamentales que nos diferencian es que nosotros aplicamos, como ya les dije, la lógica. Esa lógica causal que tiene omisiones entendidas como ausencia de,
ausencia de un paso, de un procedimiento, de una barrera, de un elemento estructural, y de ahí entonces se realiza el análisis de causa raíz desde un árbol lógico, aplicando, por supuesto, las relaciones y las relaciones O. Normalmente, la norma 62740 establece los criterios de parada cuando el equipo multidisciplinario crea que es suficiente, ¿sí? En el método Sology se estructura el árbol de falla, el árbol lógico de causa, para identificar las posibles causas y se detiene bajo criterios bien establecidos. ¿Ok? Ya desde ahí existe una diferencia porque establecemos para cada línea de investigación factores de importancia o de criticidad que me ayudan a definirlo. El factor humano es otro elemento que cambia. Normalmente los modelos que están incluidos en la 62740 reconoce el Tracer y el HAFES, que son modelos cognitivos, y el otro está basado en el modelo Rayson del queso suizo, que por cierto, lamentablemente hace unos días, creo que el 5 de febrero, ayer, falleció el señor. Y el modelo de ACR de Soloy va un poco más allá. Analiza factores humanos, factores organizacionales, pero desde la manera de encontrar esas causas que dieron y provocaron esa acción o inacción de la persona. De hecho, en el método de Sology tratamos de no hablar de error humano y manejar ese criterio, ese factor humano como lo que es, como que algo que puede ser el resultado de otras cosas que, por supuesto, es nuestra responsabilidad investigarlo. En el tema de implementación de soluciones y su seguimiento, sí existe una diferencia abismal. Nosotros nos basamos en los modelos de gestión de acciones o soluciones correctivas o preventivas, el famoso CAPA a corto, mediano y largo plazo, a partir de un modelo de gestión de soluciones, donde no solamente definimos la solución, sino que establecemos a qué causa ataca, qué línea de investigación puede cortar y cómo puede reducirse la probabilidad en el tiempo, pero también eliminando la causa raíz, también definiendo, ya saben, recursos, responsables, tiempo, pero terminando en la validación. Y esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a la norma. Nosotros sí nos preocupamos por validar que esa solución, perdón, que se implementó, no solamente tuvo un impacto en que no volvió a ocurrir el problema, sino que desde el punto de vista de la prevención eliminó o previno problemas futuros. En términos de herramientas, bueno, la norma, por supuesto, hacer una norma de implementación general no establece una herramienta específica para el tema del seguimiento de las soluciones. Nosotros en el counseling sí integramos este proceso. Es un sistema de gestión de soluciones completo, bien estructurado, que, bueno, dependiendo de las diferentes formas de trabajo de la organización, se pueden implementar en sectores, áreas o en toda la corporación si así lo determina. Y la integración, en ambos casos podemos integrarnos con todos los sistemas de gestión ISO que existen, inclusive estándares que no son ISO y que se apliquen en muchas organizaciones también son compatibles. Y aquí entonces hablamos de la transversalidad, que nuestro proceso de gestión de investigación, nuestro modelo de análisis de causa raíz, se establece de manera transversal con los procesos de gestión que están establecidos. Y por último, el uso en la industria en sentido general. Ambos son aplicables en cualquier sector, ¿no? Desde el punto de vista práctico, podemos aplicarlo básicamente en cualquier área, ya sea en la salud, ya sea en la industria aeroespacial. Tenemos clientes en todos estos elementos, en la alimenticia, en petróleo, oil and gas, electricidad, minería, etcétera. Y eso hace de que el método sea versátil. La diferencia fundamental es que sí incluimos soporte tecnológico. Sí, no solamente nos comprometemos con la investigación y con la mejora de la investigación de nuestros clientes, sino que también establecemos ese soporte tecnológico para que la organización aprenda y aprenda haciendo, ¿no? Ya saben lo que significa estos criterios. A modo de resumen, ambos enfoques tienen ventaja dependiendo de la necesidad que ustedes establezcan. La norma UNE 62740 proporciona un marco flexible para cualquier industria, pero el método de Sology ya optimizado
propone una estructura bien clara, bien detallada, con herramientas específicas, con consejos específicos, con claves muy elementales para poder no solamente investigar, sino ir mejorando el proceso de investigación con el tiempo. Si el objetivo es contar con un marco de referencia, la UNI es la adecuada. Pero si busca un método estructurado que esté alineado con la norma y además de un valor agregado enfocado con los procesos de mejora, con los procesos de investigación y establecido de manera sistémica, entonces Sology cuenta con herramientas prácticas, herramientas digitales y podemos estar alineados en este proceso. De punto de vista comparativo, esto es un gráfico cualitativo, ¿no? Por supuesto, para hacerlo hay que utilizar números, pero el resultado no es, la intención no es comparar números, sino comparar el enfoque cualitativo. Si se dan cuenta, en cuanto a aprendizaje, enfoque preventivo, objetivo, análisis, tipo de causas, soluciones y aplicación, ambos elementos, tanto lo que propone la norma UNE como lo que propone el método Sology, tienen un resultado mayor al 50%, por decir un valor. Aquí el asunto está en que Sology está incorporando un plus. Sology intenta definir herramientas que permitan el aprendizaje, pasos, métodos, criterios estructurados para que la organización aprenda. Lo mismo por el enfoque preventivo. Establecen objetivos claros y concretos. Ayuda muchísimo en el análisis. Si se dan cuenta, esta es la diferencia fundamental porque nosotros llevamos el análisis de causa raíz, lo llevamos a aspectos prácticos y lógicos, que yo creo que es uno de los puntos que hoy carece el proceso de investigación. Establecemos los tipos de causas que propone la norma más otros que están asociados con la práctica cotidiana, como ya les dije, todos los elementos del proceso. Y por último, el tema de soluciones y aplicaciones que sí creemos que tiene una diferencia bien marcada con respecto a lo que propone la norma. Entonces, cerramos y decimos qué van a hacer, seguimos haciendo ACR o damos el salto cuantitativo para empezar a hacer Sology. Déjenme sus comentarios en el chat, creo que siempre son enriquecedores y creo que podemos ir analizando y definiendo muchos criterios. ¿Y qué sigue? De manera general, vamos a estar promocionando nuestros cursos de facilitadores en el mes de abril, el curso de facilitador máster también en el mes de abril, pero los próximos temas de webinar. Acompáñenme por favor el 28 de febrero donde vamos a estar preguntándonos si los 5 por qué y la espina de pescado ya están muertos y por qué se tienen o se deberían seguir usando o no dentro de la complejidad que hoy tenemos en nuestras organizaciones. Ya entonces en el mes de marzo vamos a estar hablando del papel de las evidencias versus la ponderación de las causas, cómo las evidencias validan o invalidan las causas y cómo le dan importancia en ponderación a estas causas que estoy investigando. Siempre, por favor, 11 de la mañana. Y cerramos nuestro primer trimestre del año con un tema que creemos que es importantísimo en la mayoría de las organizaciones, que es resaltar la importancia de las barreras dentro del proceso de investigación y análisis de casos raíz. Algo que muchas veces no se toca, algo de lo que casi nunca se habla, pero que el enfoque de barreras está dentro de la norma y está establecido como uno de los paradigmas más importantes dentro de la metodología de Sology. Esto va a ser el 28 de marzo. Siempre, por supuesto, a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 2 de la tarde Argentina, 11 del mediodía en Colombia y Ecuador. Si tienen alguna pregunta, aquí nos está compartiendo nuestra colega Yanina el link para suscribirse al webinar del 28 de febrero, que ya está en línea. Lo pueden revisar directamente en nuestra página de sology.com. No sé si tienen alguna duda